Bienvenidos a Contando el Éxito. Bueno, hoy tenemos un episodio muy especial aquí con mi amigo Cristian y le dije, Cristian, ¿por qué no hacemos un episodio de nutrición? Porque bueno, con los conocimientos que tú sabes, mucha gente le vas a sacar de dudas. Y a mí me sacó de muchas dudas. Entonces estoy acá para entrevistarlo. Bueno, muchas gracias. Desde mi conocimiento y mi estudio, entonces, bueno, intentaré aportar el máximo que pueda. Claro que sí, yo estoy seguro que sí, porque a mí la verdad es que cuando me empezaste a contar, bueno, dije, wow, esto lo tiene que saber mucha gente porque a mí me quitaste de dudas. Bueno, Cristian, ¿qué te llevó a estudiar nutrición? Siempre desde pequeño estuve ligado al fisiculturismo y entonces eso me llevaba a intentar desarrollarme en el deporte y tenía lo que es curiosidades, cómo aumentar la masa muscular, cómo en los periodos de definición definirme mejor. Entonces, en Cuba, a corta edad, unos 13 14 años, iba viendo documentales, probando todo tipo de dietas que salían. Hice muchas cosas, muchas locuras, sobre todo el ensayo, hice muchas pruebas y error. Y bueno, Claro. después de aproximadamente llevo unos 12 a 13 años en el mundo ligado al mundo de nutrición con fisiculturismo. Y bueno, siento que he llegado a tener un paradigma de lo que es la alimentación en general bastante, bastante concreto ya, a 12, este nivel. 12 o 13 años estuviste estudiando ahí nutrición y estuviste experimentando con tu propio cuerpo. Sí, llevo alrededor de unos 12 a 13 años y los últimos 6 a 7 años con más énfasis, con más Oh, estudio, con más ciencia. Incluso yo soy estudiante de medicina y, o sea, di todo el curso de nutrición completo. oh, buenísimo, buenísimo. Bueno, quiero que sepas que acá te trajes una lista de preguntas que quiero exprimirte al máximo tu conocimiento de nutrición y para que la gente entienda de una vez por todas y no esté confundida, ¿viste? Lo que tiene que comer, lo que no tiene que comer, porque sé que hay mucha información sobre esto y hay mucho relleno, ¿no? Entonces, bueno, quiero que tú nos aclares y te centres en esa persona como yo que no sabía qué comer. Entonces, bueno, mi primera pregunta es para ti, ¿cuál es la mentira más grande que casi todo el mundo sigue creyendo sobre la comida? La mentira más grande que todo el mundo sigue creyendo es que las grasas engordan. O sea, la persona interpreta, si yo engordo teniendo mucha grasa, no puedo comer grasa, porque esa grasa se transforma en grasa. Entonces no es así. O sea, ocurre todo lo contrario. Increíblemente, comiendo grasa se pierde grasa. Eso me imagino que más adelante profundizaremos en el tema Claro, y lo podremos explicar. bueno, buenísimo, buenísimo. Claro, porque aquí un nutricionista dice una cosa y el otro dice lo opuesto, entonces la gente está perdida con eso. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tú crees que un nutricionista dice esto, después el otro? ¿Por qué se contradicen? ¿Por qué tú crees que pasa esto? Claro, hay que tener en cuenta que estamos en la era de la información. Estamos rodeados de información, de periódicos, de doctores en redes sociales, de estudios y más estudios. Entonces hay que separar lo que es la nutrición anteriormente con la nutrición moderna. En la nutrición hubo un antes y un después. Después, valga la redundancia, de que se analizó un famoso estudio que hubo de las grasas. Antiguamente, en lo que se estudiaba en los años 90 aproximadamente, vamos a hacer un antes y un después en el año 2000. Aproximadamente antes del año 2000 estaba el paradigma de que las grasas provocaban o sea, la primera causa de muerte en el mundo, que es el infarto directo al miocardio. Mm, Después se supo de que ese análisis estuvo, eh, por diversos motivos económicos, estuvo influenciado por las grandes empresas de comida, farmacéuticas, etcétera. claro, Entonces, básicamente, el antes era que las grasas eran malas y el después es que realmente las grasas son buenas y el aceite, los aceites vegetales son los que son dañinos. Entonces, bueno, para responderte concretamente tu pregunta, las personas que estudiaron antes del año 2000 tienen una formación, los que no se dedicaron a actualizarse tienen esa formación de base y las personas que estudiamos, digamos, en la era moderna de la nutrición, tenemos otro tipo de claro, estudio, otro tipo de más información. actualizado, ¿no? Más actualizado. Exactamente. Wow, eso está muy potente lo que acabas de decir. Es decir, que las personas que estudiaron antes, con una información, por así decirlo, antigua, tienen un conocimiento obsoleto, por así decirlo, ¿no? Claro, obviamente los que no decidieron actualizarse. Claro, obvio, sí. Lo que estudiaron en una universidad y dijeron, no, ya no voy a estudiar más, que eso pasa mucho, lastimosamente pasa mucho. Entonces, nuestros abuelos cazaban animales y comían carnes con grasa. ¿En qué momento decidieron decir que eso era malo? ¿En qué momento? Como bien dice, en el 2000, antes de dormir o cómo? ¿Quién fue el que dijo, no, ya comer grasa?
Claro, ahí hay que retrotraerse bastante a la historia y estudiar fundamentalmente todas las etapas, todos los millones de años de evolución del ser humano. En principio, el ser humano se alimentaba solamente de animales. En muchas partes del mundo no existía lo que es la planta. El ser humano hace aproximadamente unos 60.000 años era estrictamente carnívoro, porque prácticamente en el mundo no habían plantas. En la era en las glaciaciones no habían plantas, solo habían animales que cazar. Y poco a poco que se fue desarrollando y que vino la era de la agricultura, el ser humano se volvió cazador-recolector. Es decir, el ser humano encontraba un fruto. Con esta fruta no me estoy refiriendo solamente a lo que es lo que se conoce hoy en día como una fruta, una fresa, una pera, no, sino frutos. Entonces el ser humano en sí es cazador-recolector. Entonces, claro, nuestros abuelos antes comían mucha carne, ¿no? El gordo, la grasa, nuestros antepasados, por así decirlo. Entonces, el metabolismo como que se adaptó a eso, se puede ser, ¿no? Claro, Se, claro, durante toda la evolución estuvimos alimentándonos básicamente con grasas, proteínas y poco a poco, después hace unos 10.000 años que se incorporó la agricultura, ahí fue donde empezamos a recoger frutos como maíz, como papas, como yucas. claro, después de la agricultura fue que se incorporó eso, ¿no? Se Exactamente, incorporó lo del... producto de que aparece la agricultura, se empieza a incorporar eso. Pero hace 60 años, hace 60.000 años en el Paleolítico, No era existía estrictamente la alimentación, era carne. proteínas y grasas. Oh, buenísimo, perfecto. Tú dices que la nutrición oficial está basada en leyes. ¿Por qué? Claro, yo lo que digo es que para estudiar nutrición o cualquier tema es siempre bueno basarse en leyes. Las leyes son cosas que son indiscutidas. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si tú tiras algo hacia arriba, eso cae. O sea, ahí no hay discusión ninguna. Entonces, en cualquier tema yo recomiendo a la persona empezar por ir al hueso, como digo yo, a las leyes, lo que sí o sí ocurre. Y realmente lo que sí o sí ocurre es que si tú comes determinado alimento, tú almacenas grasas. Si comes otro determinado alimento, no almacenas grasas y adelgazas. ¿Cuáles son las leyes naturales de la alimentación que nunca cambian? Una ley es que la insulina, por ejemplo, que es una hormona que hace acumular grasa, se activa fundamentalmente por el exceso de carbohidratos. Es decir, la persona come exceso de carbohidratos, va a activar la insulina que va a permitir que la persona engorde. Eso se usaba anteriormente, una vez que apareció la agricultura, que todavía no estaba la civilización formada, el humano en los periodos que no había, es decir, que no había hielo, que no había tantas dificultades, utilizaba para almacenar bastante grasa. Se copaba de comida, carne, comida de todo, digamos, para almacenarla. Y después iba y en los periodos que no había bonanza, digamos, de las vacas flacas, entonces el ser humano salía y utilizaba esa grasa que estaba, digamos, almacenada. Claro, ¿nos puedes explicar lo de la insulina, lo del carbohidrato? Porque no me quedó bien claro eso. Claro, la insulina es una hormona que le avisa a la célula que tiene que dejar entrar la glucosa, que la glucosa se deriva de los carbohidratos. La persona ingiere carbohidratos, vamos a definir que carbohidratos básicamente es papa, yuca, arroz, todo lo que en la digestión final se convierte en monosacáridos. Entonces, cuando la persona se come un carbohidrato, ejemplo un pan, después de la digestión, después que se realiza la digestión, esa glucosa pasa a la sangre y es dañina si se queda en sangre. Entonces, durante la evolución se creó lo que se llama páncreas, que libera la hormona insulina. La insulina va donde están las células y le dice, abre y deja pasar la glucosa. Mm, Entonces, eso es lo que hace la insulina. Digamos que despierta la célula para que deje entrar la glucosa que posteriormente se convierte en energía. wow, buenísimo, claro, porque realmente ahí hay un, como que, bueno, no entiendo mucho de ese tema, ¿ves? Pero bueno, por eso mismo estás aquí para que me expliques a mí, me expliques al público ese tema, porque hay mucha gente que es resistente a la insulina, según lo que tengo entendido, que tienen diabetes tipo 2, entonces se tienen que inyectar insulina. ¿Por qué? Sí, la diabetes tipo 2 viene primero dado al término que utilizaste, una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir resistencia a la insulina? Que la célula
crea un caparazón ante esa insulina que viene a decirle ábrete y no se quiere abrir. Entonces, ¿qué pasa? Que si la insulina viene, se dispara bien, pero le dice a la célula ábrete para que entre la glucosa, pero la célula se hace resistente, entonces la glucosa no puede entrar. Entonces se queda dando vuelta en el torrente sanguíneo y es dañina. Entonces por eso cuando la persona se hace, se mide el azúcar en sangre, le da alta. Y es por Mm. eso, porque la glucosa no entró en la célula para convertirse en energía. Ah, Entonces, puedes tener azúcar alta en sangre y sentir baja energía, porque pasa así, porque no tienes cómo producirla, porque la célula se volvió resistente hacia esa hormona que la despierta, que le abre el receptor. claro, perdón que te interrumpa aquí. La glucosa es como el azúcar. Puedes decir, Sí, exacto. La glucosa está derivada del carbohidrato. Te repito, la insulina hace que la célula abra el receptor para que entre la glucosa. mm, Con esa glucosa en las mitocondrias se va a producir la energía. ah, ok, bueno, es muy importante eso, porque es decir, que si tú comes mucho carbohidrato para llevarlo más a un nivel absurdo, ¿no? Y más en casa, si tú comes mucho carbohidrato, va a pasar eso, que el páncreas libera insulina y la insulina, bueno, como que abre las puertas a la mitocondria, ¿no? No, la puerta de la célula. De las células para que así almacene glucosa, ¿no es así? Exacto. Sí, Pero llega, para que se produzca a partir de la glucosa energía. Entonces, terminando la pregunta que me hiciste con respecto a la diabetes tipo 2, es eso, es una resistencia a la insulina tan severa que se convierte en la enfermedad diabetes tipo 2. Se te mm, vuelven millones de células resistentes a la insulina y no deja entrar. Entonces ahí es donde viene la insulina exógena, que son grandes cantidades de insulina a la que la célula no puede resistirse y entonces permite que abran los receptores a la fuerza, digamos. la frase calorías que entran, calorías que salen, ¿es verdad o mentira? Es verdad, pero con matices. Como ya te dije, no es lo mismo las calorías que entran de la grasa que entran del carbohidrato. Porque el tema de tener más o menos peso no es exclusivo solamente del volumen de calorías que entran, sino de las respuestas que esas calorías creen en tu cuerpo. Porque al entrar ciertas, ciertas calorías a tu cuerpo de una u otra fuente, le van a decir al cuerpo, haz esto o haz aquello. Por ejemplo, si entran en exceso de carbohidratos, van a crear grasa, porque el cuerpo está interpretando, me estás dando mucho alimento, ahora que hay para en periodos de escasez utilizarlo. Y por eso viene que la persona tiene que engordar para cuando no haya comida, entonces usar su propia grasa como energía. Sin embargo, si te doy grasa o mucha grasa, se metaboliza distinto. Se metaboliza en otros componentes, digamos, que brindan otros beneficios al cuerpo que más adelante seguramente profundizaremos. Claro, es decir que entonces las calorías, si comes mucha caloría, ya sea arroz, el cuerpo almacena, ¿no? La grasa, pero sin embargo, si comes grasa animal, no la almacena, Claro, porque funciona parece una como, paradójicamente, pero es así. Exactamente. Claro, hay dos hormonas fundamentales que hay que destacar, que son contrarreguladoras. Contrarregulación quiere decir que cuando una cosa sube, otra baja. Entonces, las hormonas fundamentales para el engordar o el bajar de peso son insulina por un lado y glucagón. Esas hormonas, hay una predominante y otra, digamos, que se deja dominar. Cuando tú tienes una vida insulínica, usted va a engordar. Cuando tú tienes una vida de glucagón, usted va a bajar de peso si lo necesitas. Ojo, si lo necesitas. No es que vas a bajar de peso infinitamente. claro, Vas a bajar de peso hasta el nivel hasta el óptimo nivel. del cuerpo, Claro, ¿entiendes? porque una persona que pese 59 kilos igual que yo, no puede bajar 10 kilos más, o si no me desaparezco. Claro, Y si tú te alimentas correctamente, tu cuerpo solo te va a decir cuál es tu peso. Es decir, tu peso no te lo pone un entrenador, no te lo pone un médico, no te lo puede poner nadie. Tu cuerpo solo te habla y al cuerpo hay mm, que saber escucharlo. explícame fácil por qué la manteca de puerco y la mantequilla son mejores que el aceite de girasol y la canola. Claro, mira, la primera recomendación que ahora mismo debería hacer todo el mundo, es decir, deberíamos hacer y después preguntar, como dice el dicho, es ahora mismo eliminar todos los aceites completamente. Tú en tu casa no tienes aceite. No, el aceite no, el aceite es lo número uno que hay que suspender es lo que es aceite. Porque el aceite, primeramente nos vamos nuevamente a la parte evolutiva. El aceite data del año alrededor del año del siglo XVIII aproximadamente, año 1700 aproximadamente que se populariza
porque es una forma fácil de obtener los lípidos, que es el aceite vegetal, sea chía, sea canola, sea girasol. Todos los aceites son lo mismo, exceptuando a lo que se conoce como aceite de oliva. Entonces, ¿cuál es la explicación? La grasa animal es grasa saturada. ¿Qué quiere decir que sea saturada? Que no tiene doble enlace. Ya esto, el que le interesa esta parte, bueno, tiene que profundizar qué significan Claro, estos obvio. términos. Pero bueno, tengo que explicártelo así. Están las grasas saturadas, están las insaturadas y están las poliinsaturadas. Las grasas saturadas es que no tienen doble enlace. Esas grasas son más estables. A temperatura ambiente tienden a condensarse, a ponerse, digamos, más dura. Por eso una grasa, cuando tú la dejas a temperatura ambiente, Claro, se más. pone más densa. Sin embargo, el aceite siempre es líquido. ¿Por qué? Porque los aceites de semilla son poliinsaturados. Quiere decir que tienen varios doble enlaces. ¿Y qué hace un doble enlace? Que el doble enlace se rompe más fácil. Mm, ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le das calor a un aceite, no es lo mismo cuando se lo das a una grasa. El aceite se rompe y eso crea factores químicos que perjudican al cuerpo. recuerdo. La saturada no, la saturada es más estable. Es una cosa lineal. Entonces, por eso fundamentalmente se debe comer siempre con grasa saturada. Todo lo que es freír, Claro, aderezar, con lo que es manteca, manteca, mantequilla, cosas que venga del animal, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué dices que la carne con grasa es el alimento más completo? porque el ser humano tiene que nutrirse. Y si tú vas a ver los nutrientes de la carne con grasa, tiene todos los nutrientes que le hace falta al ser humano para vivir. Estamos hablando de una gama de vitaminas y minerales casi perfecta. ¿Por qué lo tiene? Porque es lo que hubo siempre durante la evolución. Claro, y te da más energía, ¿no? Y el metabolismo del ser humano está más preparado para ese tipo de carne, ¿no? Exacto, no es que te brinda más energía. Eso ahí, bueno, hay que hacer un paréntesis porque la energía de los carbohidratos se obtiene mucho más rápido. Pero una energía mucho más limpia viene de las grasas. Mm, Entonces ahí está la diferencia. Carbohidrato, energía más rápida, pero más inestable. Y la grasa, energía más lenta al principio. Después, obviamente, que vas creando mecanismos para que esa energía o la obtengas más rápido de las grasas. claro, ¿a qué te refieres con al principio? ¿A qué te refieres? O sea, Claro, una persona nace y se alimenta primero de la leche materna, que la leche materna es agua, grasa y proteína, muy poco carbohidrato y obviamente gama de vitaminas y minerales. Entonces, generalmente la persona pierde el estado que se llama cetosis, que es cuando te alimentas de grasas y proteínas. Entonces, obviamente que la persona deja de tener ese estado durante toda su vida. Si quiere volver a su estado original, el cuerpo olvidó cómo hacerlo. Esos mecanismos no lo utilizó nunca más porque le di carbohidratos y se olvidó de cómo era metabolizar las grasas, ¿entiendes? mm, Entonces, por eso pasa que la persona tiene que volver a retomar esos mecanismos. Lo bueno es que el cuerpo tiene memoria. El cuerpo tiene memoria y vamos a decir que siempre se acuerda. y como que hace funcionar de nuevo ese mecanismo, ¿no? Exacto. De Lo que lo que le necesito, cuesta más, necesito un un entrenamiento. Necesita entrenamiento. que lo hagas y lo hagas. Por Claro, meses para o años incluso, para que vuelva a donde estuvo en su momento a los 6 meses de nacido, un año. las vísceras, hígado, corazón, la gente les huye. ¿Por qué dice que es una mina de oro eso? Claro, realmente son una mina de oro porque el valor biológico, el aporte, como te digo, cuando un alimento es de alto valor biológico, es porque tiene una gama de vitaminas y minerales muy grande. Tiene mucho hierro, tiene mucho, todo lo que significa vitaminas, que son, ya te expliqué, son cofactores que ayudan al cuerpo. Entonces, cuando algo tiene alto valor biológico, es eso. Entonces, lo que es las vísceras es lo que son los alimentos al que el ser humano puede acceder que más alto, más vitaminas y minerales tiene. ¿Qué le respondes al vegano que dice comer carne te da cáncer y daña el planeta? No, no, bueno, los veganos son un grupo de personas que, según ellos, quieren salvar al mundo. Y bueno, perfecto, es su misión. Y obviamente que generalmente terminan en la enfermedad, o sea, es antiespecie. O sea, no, el ser humano come carne fundamentalmente y no vegetales. O sea, el vegetal es un adorno, Claro, es un es complemento, un ¿no? complemento. El 90% de la alimentación es carne, grasas y proteínas.
Entonces el veganismo tiene su espacio, como tiene su espacio el comunismo en Estados Unidos. Un partido con 10.000 personas. Ya, Punto. Es minoritario. claro, es menor. Es algo que está ahí. Tiene Claro, su misión, pero claro. Ellos muchos afirman que dicen, no, yo con vegetales realmente me da, no, no me hace falta más nada de la carne. ¿Será verdad eso? ¿Qué no, tan no, eso es cierto falso. es falso? Los veganos están constantemente tomando Se vitaminas. suplementan, ¿no? Exacto, suplementación exógenamente, siempre están incorporando ciertas vitaminas, como por ejemplo el hierro, que es muy difícil encontrarlo En un vegetal. en un vegetal, etcétera, etcétera. Y con respecto a lo otro, que la carne da cáncer, no existe. O sea, eso es un mito totalmente. El cáncer es una enfermedad moderna y nos pasamos la evolución entera comiendo carne. Evolucionamos. Precisamente el cerebro adquirió la materia gris que tiene hoy por la carne que comimos hace 60.000 años. Entonces hace 60.000 años ya se sabe que no había No cáncer. había cáncer. Entonces, ¿qué quiere decirte eso? Que es una enfermedad moderna, es una enfermedad de la agricultura, es una Claro, enfermedad que incluso no se sabe mucho de esa enfermedad, o sea, el ser humano le falta profundizar. claro, todavía no se Pero lo que sabe. sí se sabe es que la carne no tiene nada que ver con eso. El azúcar es realmente una droga, activa lo mismo que la cocaína en el cerebro. Sí, está relacionado con la dopamina, que es lo que le brinda placer al ser humano. Y sí, o sea, no te voy a decir que, porque no es así, no causa el mismo efecto, digamos que, ¿qué pasa? El azúcar actúa a la dopamina natural, que es la correcta, el ser humano necesita cierto nivel de dopamina. El problema es Claro. cuando te pasas el exceso, que crea un exceso de dopamina. Entonces el cerebro prácticamente que lo nublas y creas una adicción. Entonces, bueno, la relación está ahí en que el azúcar crea la misma adicción en exceso que la Que droga. la cocaína, ¿no? Con la Exacto. cocaína. Mucha gente quita el azúcar 2 semanas, ¿ves? Y de repente lo vuelve antojo del arroz, del pan. ¿Qué le está pasando al cerebro en ese momento? Claro, ahí la persona tiene que entender que el 95% de las dietas fallan. ¿Por qué? Precisamente porque tú no puedes encasillar, cuando tú dices dieta, tú estás hablando de un periodo de tu vida que tú vas a hacer algo. Estás hablando de algo pequeño. Entonces tú tienes que crear una forma de alimentarte. O si se quiere decir un estilo de vida, algo sustentable. Claro, que sea sostenible, Lo ¿no? que le está pasando a esa gente, a esas personas que están 2 semanas y recaen, es porque están haciendo algo que no es sostenible en el tiempo. Están cometiendo ciertos errores que no le permite alargar en el tiempo y tener una vida alimentándose correctamente. Y vuelven hacia ¿Qué, la droga. qué, qué tipo de errores están cometiendo más o menos? Porque si Eh, tú decides, por ejemplo, no voy a hacer la dieta comer carne y después vuelves a lo mismo, ¿qué tipo de errores tú crees que... claro, ahí lo que pasa es que la vida moderna, al haber tanto avance, digamos, o al ser humano avanzar tan rápido, la vida es muy vertiginosa, estamos en cambios totales y te afecta mucho lo que es la sociedad, sociabilizar. Entonces, tú estás hace 2 semanas comiendo correctamente y te invitaron a un cumpleaños, te invitaron a una fiesta y ahí ya volviste a la Pecaste? droga. Entonces, la idea está en hacer una alimentación adecuada, real, basada en la alimentación verdadera del ser humano, que sea sostenible para toda la vida. No hacer una dieta extrema porque después recae. No, tiene que hacer algo que sea sostenible en el tiempo. Claro, y para ti, ¿no? Obvio. Bueno, vamos para la dieta cetogénica, que es tu especialidad, ¿no? Lo que tú haces, se puede decir, ¿no es así? El estado ideal del ser humano es la cetosis. ¿Qué cosa es la cetosis? Bueno, eso mismo te iba a preguntar, ¿qué cosa es la cetosis? Básicamente, que nuestra energía venga de las grasas, tanto sean las de nuestro cuerpo, tanto sean las de nuestro cuerpo como las exógenas que vengan de la dieta. ¿Por qué te digo que es el estado ideal del ser humano? Porque es con el estado que tú naces. Cuando tú naces y tomas, solamente te alimentas a leche materna, estás en una profunda cetosis. ¿Y cómo se siente, Cristian, estar en cetosis? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿A los cuántos días de que estás comiendo carne? Generalmente va a depender del caso, la persona entra en cetosis de entre 3 y 5 días. ¿Qué quiere decir en cetosis? Que tu cuerpo no produce prácticamente energía proveniente de los carbohidratos, la produce de la grasa que tú comes
o de la propia corporal que te sobra. Es decir, el cuerpo va balanceando solo. No tienes que inducirlo por X o por Y, no. Tú comes grasa y el cuerpo solo dice, bueno, esta grasa la transformo en esto para esta función, esta otra para esto, esta para producir energía. Voy a agarrar un poco de la del cuerpo porque veo que sobra y entonces el cuerpo mismo va regulando esa parte. Claro, y ahí vas perdiendo peso, ¿no? Claro, si lo necesitas vas perdiendo peso.